Muchísimas gracias a todos por asistir a esta nueva clase del programa del Observatorio de Mujeres y Políticas de Demamlat, perdón, de Transparencia Electoral. Hoy estamos aquí con un encuentro especial que va a ser sobre la temática de las elecciones en Chile. Tenemos junto a nosotros a Javiera Arce, que es magíster en Ciencia Política, secretaria ejecutiva de la Unidad de Igualdad y Diversidad en la Universidad de Valparaíso, y es activista por los derechos civiles y políticos de las mujeres. Es un gusto tenerte con nosotros, Javiera. Antes de darte la palabra, voy a pasar a hacer unas aclaraciones que siempre hago antes de comenzar las clases, que las asistencias las está tomando alguien de nuestro equipo y que bueno, este curso es un curso con vacantes limitadas. Hoy estamos en una excepción de día y horario, pero también van a tener su correspondiente certificado para esta clase y para todo lo demás, y por cualquier información o aclaración que ustedes requieran, se pueden comunicar a nuestra dirección de email, que es mujeresypolitica@transparenciaelectoral.org. Este video va a estar disponible después para todas aquellas personas que no hayan podido conectarse en vivo, va a estar disponible dentro de más o menos 24 horas en nuestro canal de YouTube. Es un gusto tenerte, Javiera, con nosotros. La verdad que nos has recomendado conversar con vos para poder tratar este tema en profundidad, y la verdad que en nuestro primer encuentro nosotros también habíamos tenido una representante de Brasil que nos había estado comentando un poco sobre el tema de la Convención Constituyente y otras temáticas que se estaban desarrollando en ese momento. Y ahora, bueno, trayendo un poco de eso y también las próximas elecciones que se vienen dentro de poquito, nos gustaría, bueno, conocer tu perspectiva y que nos expliques cómo es que se está llevando a cabo este proceso y cómo está siendo dentro de él la participación de las mujeres justamente, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, Javiera, por tu tiempo y por la amabilidad de estar aquí con nosotros hoy. Te paso la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Espero estar a la altura de lo que podamos presentar, ojalá con algunos detalles respecto de las elecciones en Chile, que eso es un poco lo que me toca presentar hoy. Agradecer a Valentina por la invitación, agradecer a todo el observatorio, y espero que podamos tener un intercambio interesante de clases y también de ideas. Bueno, voy a partir con mi overview de la presentación. Em, Voy a ir minimizando algunas cosas para que podamos estar más tranquilas con esto. Ok, bueno, voy a partir con algunas cosas más teóricas sobre el dilema de la democracia representativa y un poco lo que plantea Hannah Pitkins sobre este tema. Luego voy a hablar de la representación descriptiva y sustantiva, las cuotas de género y también la paridad, los diseños electorales para lograr la igualdad, y después para aterrizarlo en lo que se hizo en Chile. Vamos a hablar un poco de la revuelta social también chilena, este estallido que hubo, y el camino hacia la paridad y las tesis, por supuesto. Luego vamos a ver la fórmula electoral y finalmente el resultado de la elección. Bueno, Ann Pitkin va a hablar del dilema de la democracia representativa y de los tipos de representación. Ella va a plantear en un ensayo, y de hecho tiene un libro también que se llama El concepto de representación, que la democracia y la representación son una alianza incómoda, tienen un origen distinto, y que en parte ese origen distinto va a eclosionar en las sociedades modernas, y vamos a observar toda esta crisis que tenemos ahora de la deslegitimidad sobre los partidos políticos que no nos representan. Hay mucho cuestionamiento hacia estos partidos, pero esta es una crisis además mundial, no es una cosa solamente que le pasa a América Latina o que nos pasa a nosotros los chilenos y las chilenas. Entonces, esta democracia representativa tiene un origen, por una parte, democrático, por supuesto, más popular, que tiene que ver con esta cosa griega, que había una representación más directa, y por otro lado, estaba esta cosa de la representación que tiene un origen desde la monarquía, y bueno, y estos
estos monarcas lo que hacían era mandar o enviar representantes a cobrar tributos a determinados territorios y para asegurar también ciertos niveles de orden. Entonces, ese representante no era un representante electo, sino que más bien era un representante designado. Entonces, cuando llega la Revolución Francesa y otras revoluciones más actuales, lo que se hace es conjugar ambos conceptos por contextos demográficos y por lo tanto se avanza hacia un concepto de democracia representativa, lo cual ya a estas alturas de las circunstancias ha generado ciertos niveles como descontento. Entonces, un poco en eso también se va a enmarcar el estallido social chileno. Tenemos dos tipos de representación, de acuerdo a Pitkin, que está la descriptiva, que tiene que ver con el número, cuánto se parece el representante y el representado, y para eso se han utilizado mecanismos como las cuotas, por ejemplo, o distritos electorales específicos para potenciar la inclusión de estas personas en estos territorios, y la representación sustantiva, que tiene que ver con los temas, y que es la actividad del representante fiel a los intereses del representado. Entonces, tenemos estos dos tipos de representación, que es, por ejemplo, lo que implicaría, o lo que uno esperaría si es que tiene población afrodescendiente que va entrando a los congresos, y esto hay varios estudios sobre ese tema, sobre todo en el contexto norteamericano, que en efecto y los representantes afrodescendientes comenzaron a hacer políticas de acción sustantiva de género para, de raza, o políticas de integración racial hacia la población afrodescendiente, ¿ya? Bueno, en términos de diseños para lograr la igualdad, lo que se requiere para tener buenos sistemas electorales más amigables hacia las mujeres, se requieren usos de distritos electorales pluripersonales de alta proporcionalidad. Creo que Argentina tiene un sistema de esas características que nos parece además interesante. Argentina además es el primer país del mundo en aplicar una ley de cuotas, y eso las hace estar muy por sobre varios países de América Latina, así es que felicitaciones, ustedes han avanzado muchísimo en esto. Nosotros tenemos distritos de baja proporcionalidad, pero ahí les voy a mostrar cómo logramos hacer estas fórmulas. Las listas cerradas también ayudan, y bloqueadas, por supuesto con una especie de refuerzo que se haga, que ojalá, más allá de las multas, ojalá que las sanciones por no cumplir con la cuota sean altísimas. En Chile, nuestra fórmula es que si no tienes la cuota de género o no tienes la paridad, no cumples con ella, inmediatamente te quedas sin poder competir, ¿ya? La lista es cerrada, los ganadores se deciden por orden de inscripción, alternancia, no que pongan a todas las mujeres abajo, sino que vayan alternadamente. En general se agradece que sea el encabezamiento de lista, ojalá que las mujeres vayan encabezando las listas. Mecanismos de paridad de entrada y de salida, y cuotas o paridad en cada uno de los distritos y no solamente a niveles nacionales. Esos son como los elementos que se requieren. Bueno, acá les tengo unas imágenes de lo que ocurrió en octubre del 2019. Nosotros tuvimos una revuelta social muy violenta, muy fuerte, que hasta el día de hoy ha crispado los ánimos y las relaciones sociales y políticas dentro de la sociedad, también económica. Protestas muy numerosas con mucha utilización de la violencia por parte no solo de los manifestantes, sino que del Estado. Episodios muy complejos, han muerto 23 personas, un número aproximado como parte de la revuelta. Hay más de 400 personas que tienen traumas oculares, 2 personas tienen traumas completos oculares, es decir, perdieron la completa visión de los 2 ojos, 400 perdieron la visión de uno de sus ojos. La situación fue de alta represión, tortura, encarcelamientos de mujeres, también mucha violencia sexual, en contexto de tremendas cuestiones muy horribles pasaron en esa época. Y bueno, y el día 15 de noviembre del 2019 se va a firmar el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución. Y ese acuerdo va a diseñar un cronograma itinerante de esto,
de este proceso, ahí vamos a ir viendo algunas cosas, pero entre medio de este estallido se van a levantar el movimiento feminista, encabezado por estas chicas que están acá, que son las tesis, que yo creo que las han escuchado, que desde por lo menos mi perspectiva y los trabajos y las reflexiones que he podido llegar a hacer, ese movimiento de las tesis, esta canción del El violador es tú, esta performance, va a poner en la mesa la necesidad de hacer una convención constitucional con paridad de género y va a impulsar este asunto en la agenda pública y esto finalmente va a decantar en un diseño electoral para lograr la igualdad. Entonces, lo que les decía, que el estallido social en Chile va a poner en la agenda política el necesario cambio institucional. No voy a profundizar completamente en el diagnóstico, pero es súper importante saber que Chile es una sociedad muy desigual, amparar una democracia protegida, súper ilegítima, con una constitución que viene de los años 80, que fue hecha en dictadura además, y que lo que generó fue una democracia tutelada, un proyecto de democracia oligarquizado, donde ni las mujeres ni los pobres tuvieron espacio para poder estar en la esfera pública y hacerse de algún cargo para poder gobernar. ¿Ya? Tenemos uno de los peores índices de distribución de la riqueza en Chile. Hoy en día estamos con tasas de pobreza terribles y de desigualdades mucho peores que las que teníamos incluso hasta antes del estallido, producto de la pandemia. Eh, todo eso va a decantar en un estallido de estas prácticas de violencia. ¿Ya? Este tema del cambio constitucional se venía gestándose ya hartos años, por lo menos 10 años o más, porque habían ya profesores de Derecho Constitucional de distintas universidades muy importantes en Chile, de la Universidad de Chile, la Universidad del Paraíso, que finalmente lo que van a empujar es como movimientos como Marca tu Voto, etcétera, como a tratar de decir, bueno, ¿sabes qué? Hagamos una protesta para poder hacer un cambio institucional más profundo. Y finalmente, después de toda esta protesta y todo lo que ahí ocurre, el 15 de noviembre se va a firmar este acuerdo por la paz y la nueva constitución, ¿ya? Pero este acuerdo por la paz no va a tener en consideración tres ejes que fueron fundamentales para esta instancia, que fue introducir paridad de género, ni tampoco pueblos originarios, ni tampoco cupos para independientes. Aun cuando se forma una comisión especial para transformar este acuerdo constitucional en un texto de reforma constitucional, esta comisión no fue fructífera, solamente transforma este texto y todo lo demás queda en una discusión congresal. Y bueno, el proceso político hasta llegar a la paridad contó con personas que como, bueno, Julieta Suárez, que es compatriota de ustedes, Jaime Baza y yo, logramos lanzar una propuesta de posible sistema de cambio electoral como sistema electoral en realidad, para poder instalarlo en la constituyente. Acá yo después les voy a mandar esto de PPT para ver si pueden ir mirando nuestra primera columna que logramos sacar gracias a otra colega también argentina que trabaja en el diario El País, que maneja esto, dirige este cuerpo más académico del diario El País, que es Agenda Pública. Lo que logramos con esto fue poner en la mesa la necesaria consideración de la paridad de género y poner además sistemas electorales a disposición o diseños electorales para incluir también estos cupos que no habían sido considerados. Una vez concluido este trabajo, como les decía, de esta mesa técnica, se abrieron las posibilidades para participar en audiencias públicas. Y ahí, tanto con Julieta como con otra colega más, logramos presentar propuestas completas al sistema electoral. Y en ella venía una propuesta, que era la propuesta de paridad, que es la que finalmente se aprueba, que es la asignación paritaria de escaños por gira, que fue tomada por un grupo además transversal de diputadas y se transformó en un proyecto de reforma constitucional. ¿Ya? Acá fue fundamental el respaldo transversal. ¿A qué me refiero con eso? Desde el Partido Comunista hasta la centro derecha. Hubo un compromiso completo de estas parlamentarias por alcanzar la paridad de género en este órgano constituyente. Luego una convulsionada semana de tramitación, el proyecto se aprueba íntegramente, pero va al Senado, y es ahí donde en el Senado donde se tranca un poco
de ahí se tranca un par de meses hasta que se logra aprobar, pero en la comisión mixta se le hace un arreglo, no queda como el proyecto original de corrección, sino que básicamente queda como una asignación corregida, y se logra aprobar en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, con votos de Renovación Nacional, que es un partido centro-derecha, y un par de personas de Evolución Política, que también es otro partido de centro-derecha, ¿ya? Entonces, la asignación paritaria de escaños corregida mantiene los 28 distritos electorales en magnitudes iguales, de 3 a 8 escaños. Después se van a descontar un escaño, en el caso de los llegaron hasta 7 escaños solamente, porque hubo que reasignar además y bajar proporcionalidad de los distritos para poner pueblos originarios. Las listas completas estarán compuestas paritariamente por el mismo número de hombres y mujeres en cada uno de los distritos electorales. De los 28 distritos, todos los distritos debían ir inscritos en paridad de género, y de no cumplir con esta cuota, como verán, es como un alto refuerzo, se cae la lista completa y no puede competir. Al momento de aplicar la cifra repartidora, nosotros tenemos el sistema DONT, se asignan los escaños a las listas que corresponden y a la segunda aplicación de las candidaturas de la lista que corresponde, ¿ya? Dentro de los propios pactos. Y como resultado, los distritos pares deben ser paritarios, ¿ya? Y los impares, ningún sexo puede superar en uno al otro las personas electas, y si esto no fuese posible, la candidatura menos votada reemplazará a su candidato por aquel del sexo subrepresentado, ¿ya? Nosotros vamos a agarrar las candidaturas que salen electas del sexo que está sobrerepresentado. Lo que se hace es, la candidatura con menos votos va a bajar si se va a reemplazar por su compañero tanto del pacto o de la lista, y va a ser cambiada, y así hasta lograr la paridad. Y ahí, bueno, se quitaron escaños a distritos más grandes, de 3 para asignar escaños reservados. Eso fue muy interesante. Entonces, si tenemos acá, vemos la comparativa entre la reforma del año 2015 y la del 2020, el tipo de acción afirmativa, nosotros teníamos una cuota de un 40%, después llegamos a la paridad. El alcance territorial y organizativo es nacional por partido, en cambio el 2020 lo logramos poner distrital. Encabezamiento obligatorio de mujeres, en la reforma electoral del 2015 no, en la reforma constitucional del 2015 sí. Alternancia, reforma electoral del 2015 no, en la reforma constitucional del 2020 sí. Enforcement, se mantuvo esta fórmula como de aseguramiento para que se cumpliera con la cuota. Corrección de salida no hubo el año 2015, pero sí hicimos una corrección de salida en el año 2020, y se mantuvieron además los incentivos económicos de la otra elección, en que se paga un poquito más por cada uno de los votos por concepto de gasto electoral a las mujeres candidatas, ¿ya? La distribución de convencionales por lista, tenemos los independientes, sacaron un 31%, Vamos Chile, que es la alianza de derecha, sacó un 24%, la lista de la Apruebo Dignidad, que es la lista de la izquierda, sacó un 18%, y la lista de la Apruebo sacó un 16%, mientras que los pueblos originarios tienen una presencia de un 11%. Esa es la distribución de escaños, ¿ya? ¿La paridad funcionó? Sí. Tenemos 77 mujeres y 78 hombres. Como no podemos partir a la gente por la mitad, nos dio el número más aproximado a esto, así es que estamos muy contentas con el éxito de la fórmula. Pero esto es lo más interesante, la distribución de sexo por cada una de las listas que entraron. Esta es la coalición de derecha, ingresó 37 escaños, de los cuales 16 son mujeres y 21 son hombres. Ahí anduvieron una especie de equilibrio de género. En cambio, la lista de la Apruebo, que es de la centro izquierda, puso muy poquitas mujeres, de sus 25 a solo 4. Pueden ver la distribución por partido. Bueno, hay unos partidos que les fue muy mal, como la Democracia Cristiana, que era uno de los partidos más grandes que tenía el país. Les fue bastante mal, entonces algo pasó con el centro político ahí que no está cuajando, o las opciones más moderadas dentro del sistema de partidos chilenos. En el caso de Apruebo Dignidad, sacó 3 representantes más que la centroizquierda, de las cuales
introdujeron 19 mujeres y 9 hombres, y uno se pregunta entonces de dónde vienen las mujeres a la convención. Bueno, de acá provienen un gran porcentaje, y también de los grupos de independientes, ¿ya? Pero particularmente estos independientes más sociales, más transformadores, de opciones más transformadoras, porque independientes no neutrales, es un conglomerado que se va a armar con el concepto de competir en la Convención Constitucional, pero son de opciones más moderadas, se podría decir más de centro. No son tan transformadores como los otros, que la gran mayoría, por ejemplo, en este caso la Lista del Pueblo, otros independientes representan además a sus territorios. Por ahí está, por la Lista del Pueblo entró la señora que se llama Joana Grandón, que es una señora que iba a las protestas, se ponía un disfraz de Pikachu y iba a saltar y todo eso. O sea, estamos hablando como de activistas muy fuertes, gente que andaba en la protesta social, que entró también al Congreso. En el caso de la distribución de escaños por pueblos originarios, el pueblo Ambuche introdujo 7 escaños, Aymara 2, Rapanui 1, Cahuéscar 1, Yayitas 1, Coya 1, Yagán 1, Chango 1 y Quichua 1 y Atacameño 1. Es decir, nosotros lo que se hizo con esta fórmula es que en el caso de que se inscribían las candidaturas en pares de hombres y mujeres enlazados, y en caso de que ganara ese par, se buscaba quién reemplazaba. Y aquí lo mismo, el porcentaje de pueblos originarios que hayan ido menos personas a votar es por el cual se partía la corrección hasta lograr la paridad. ¿Ya? Nuevamente a las mujeres les fue muy bien, acá resultan mayoritarias, y lo paradójico, voy a dejar esto por el otro lado, es que si ustedes se fijan, la paridad no favoreció a las mujeres, sino que favoreció a los hombres, ¿ya? Entonces, acá lo podemos ver, 11 hombres fueron beneficiados, entre ellos también harto pueblo originario, perdón, ay, ¿qué pasó? Y también de varias de las listas. Entonces, yo creo que una de las cosas que se está por tierra con todo lo que ocurrió fue precisamente que las mujeres éramos poco competitivas. Hay un texto súper interesante que se llama como Las cuotas de género y la crisis de los hombres mediocres. Yo creo que a los hombres les fue mal en esta elección, que la gente estaba votando más por mujeres, y además había muy buenas candidatas. Y bueno, y esta fue la elección de la mesa de la convención, que fue el día domingo. Y ustedes pueden ver a su derecha a Elisa Loncón. Ella es mapuche. Ella es la presidenta actualmente, fue elegida como la presidenta de la convención. Eh, Ella es doctora en ciencias sociales y es doctora en literatura. Estudió en Leiden, en Holanda, es académica de la Universidad de Santiago, es lingüista, y además de hablar, ella es su profesión de base, ella es profesora de inglés, y eh, se ha dedicado a hacer un trabajo muy interesante respecto de rescatar la lengua mapuche. Eh, Así que imagínense como lo, lo raro para una sociedad tan estratificada y tan desigual como la chilena tener una mujer mapuche ahí, y a su izquierda van a encontrar al profesor Jaime Baza. Bueno, él nos ayudó con el tema de la paridad también en un momento, haberlo puesto en la agenda. Él es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valparaíso, es doctor en Derecho, estudió en España, y es un tremendo académico, muy reconocido en su área también de especialización, y fue activista por el tema del cambio constitucional. Así es que eso todavía no sabemos muy bien en términos como generales hacia dónde viene esta convención, pero lo que sabemos es que el resultado general de la convención es un resultado bastante parecido a lo que es la sociedad chilena, en términos no solamente de género, sino que también de clase y de etnias. Entonces, ahí se rompe un poco como la lógica tan desigual que yo les planteaba al principio de la sociedad chilena. Eso, muchas gracias.
Bien. Muchísimas gracias, Javiera. Ahí mientras esperamos algunas de las preguntas que nos hagan las participantes que tenemos conectadas el día de hoy, quisiera como iniciar la conversación por el lado de, en algún momento de tu presentación, cuando hablabas de esto, vos mencionabas el apoyo transversal que había recibido el proyecto de parte de legisladores de todo el arco político. Y es algo que creo que lo podemos observar en diferentes leyes que promueven la paridad o promueven la ampliación de derechos para las mujeres en diferentes países de la región. Lo hemos visto en Argentina, por ejemplo, con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Crees que hay ahí alguna lógica distinta al momento de hacer política que permite como que se den esos acuerdos tan particulares? Fíjate que eh, no es raro, no es raro. A ver, hay un estudio que hizo Pipa Norris con Johnny Lewandowski en Reino Unido. Ellas hicieron una encuesta como a dirigentes políticos del Parlamento inglés y llegaron a la conclusión de que incluso en preguntas que tenían que ver como con esto, este estudio lo midieron como el año 99 y 2000, hicieron esta encuesta. El texto se llama La política de la presencia, es muy, muy bueno. Y ellas planteaban que en efecto, cuando le hacían preguntas a los hombres laboristas, qué opinaban sobre, no sé, las cuotas de género, políticas como, no sé, para favorecer a las mujeres en términos del trabajo, hacerle un poco la vida más amable, la mayoría de ellos se oponía versus las mujeres de derecha que sí eran capaces de respaldar justamente este tipo de iniciativas y eran más como human friendly. Entonces yo creo que por ahí va como el asunto. Yo creo que hay opciones, yo obviamente no esperaría que de las mujeres de derecha haya como una intención de legislar en torno al aborto libre, pero sí se pueden generar, por ejemplo, acuerdos mucho más amplios para una democracia paritaria, que me parece que podría ser interesante, o un sistema nacional de cuidado, o en su efecto el reconocimiento constitucional del trabajo, del cuidado, del trabajo doméstico. Ujú. Bien. Ahí tenemos otra pregunta que le hace Brunella. Dice, recién mencionabas que el pueblo está eligiendo más por candidatas mujeres. ¿Por qué crees que se está dando este fenómeno? Yo creo que es porque es un factor novedoso, es un factor que nosotros no lo habíamos visto, además de Michelle Bachelet, no habíamos tenido mujeres tan destacadas en política. Y también fue por el diseño electoral. Hay un dato que no puse en la presentación, pero a las mujeres les fue muy bien, pero les fue más bien también porque eran las que encabezaban las listas. De las 78 mujeres que entraron, perdón, de las 60, en realidad, si nosotros les descontamos a las 77, 77 mujeres que entraron, 9 que son las de pueblos originarios, de esas 9 nos van a dar 58. De esas 58, las más o menos como 52, es decir, como el 76% de las personas, de las mujeres que encabezaron lista, fueron las que entraron. Entonces, siempre es importante también que las mujeres vayan en lugares elegibles. Esa es como la lección de... Nosotros no tenemos un sistema de lista cerrada como lo tiene Argentina. Nosotros votamos directamente por las personas. Entonces, el lugar de la lista, si bien como que uno diría, no, es que no importa tanto, en este caso sí, porque sirvió además como atajo mental en caso que tú no te acordaras cómo se llamaba el candidato o la candidata que querías votar, votabas por la primera persona que veías de la lista. Bien. Ahí tenemos otra pregunta de María Carolina. Nos pregunta, ¿por qué si las listas deberían tener alternancia, los resultados de algunos partidos fueron tan dispares entre hombres y mujeres? Esa pregunta es muy interesante. Eh, en efecto, fue porque no las respaldaron lo suficiente. No hubo, en el caso de los partidos de la centroizquierda, yo ya lo tengo como, casi lo he demostrado con estudios, que son partidos que son muy patriarcales, aun cuando se autodenominan feministas. Y claro, entregaron pocos apoyos, pero también hubo un proceso de negociación bastante malo para algunas mujeres, les pusieron compañeros de listas muy débiles. Hay que hacer un trabajo un poco más cualitativo ahora para ver el tema de la composición de la lista. Eh, y eso impactó directo en la posibilidad de que estas mujeres ingresaran.
Entonces ahí hay que ir mirando con harto detalle qué otros factores se van conjugando ya desde el partido en materia como del diseño de competencia, que ahí Bien. falla. Ahí también tenemos otra pregunta, no me aparece el nombre de la persona, pero dice, ¿qué otras medidas, aparte de los incentivos económicos, podemos impulsar para reducir la brecha de género? En la política, sí, yo creo que hay que intervenir los partidos. Yo creo que esa puede ser una cosa bien interesante respecto de este tema. Yo creo que las mujeres, hay estructuras finalmente de los partidos que lo que hacen es excluir a las mujeres de la arena política. Por ejemplo, en el caso de las mujeres de la centroizquierda, por ejemplo, eh, fueron creadas en algún momento estas como secretarías de la mujer o vicepresidencias de la mujer. Y la verdad, para lo único que han servido ha sido para encerrar a las mujeres en esos espacios sin permitirles que vayan a disputar el poder directamente a otros espacios. Eh, y eso a la larga ha domesticado a sectores importantes de mujeres también dentro de los propios partidos políticos. Y bueno, y hay otras cosas también que se van a dar, que incluso ustedes tienen una politóloga muy reconocida dentro del ámbito que se llama Jutta Marx, que ha escrito muchísimo sobre las mujeres y los partidos. Yo tengo un libro, de hecho, que compré la última vez que estuve en Buenos Aires, que se llama Mujeres y Partidos Políticos, de ella, que es muy antiguo, que es un estudio que ella hizo sobre la UCR. Y hay cuestiones y similitudes muy interesantes que se pueden tomar para categorías de análisis que se van repitiendo. Por ejemplo, al momento de las nominaciones de candidaturas existe lo que se llaman como los clubes de chicos viejos, que son los que finalmente deciden quiénes son las candidatas. Entonces, están ahí, se reúnen en las noches, bueno, ahora con pandemia como que costaba un poco más, pero siempre lo suelen hacer y están ahí y ellos mismos esperan, y de acuerdo a lo que dice Jutta Marx, esperan algo distinto de las mujeres. Las mujeres que entran son finalmente las que están de acuerdo con las expectativas que tienen estos hombres de las mujeres, y cuando las mujeres hablan mucho, son muy desordenados, están o son medias pasadas de revoluciones, como no, es que ella es conflictiva, no sé qué, y la saco. Y eso también lo pude comprobar hace un tiempo atrás, que había unos programas muy interesantes que los hace, parece, el Congreso de Argentina, donde las primeras que impulsaron el cupo de género en el Congreso fueron después, no entraron a la reelección. Entonces, estos parámetros también son muy importantes para para los partidos políticos más clásicos. Ahora, lo interesante de los resultados finalmente de la elección de la Convención Constitucional es que algo está muriendo, que es justamente la forma de hacer política tan patriarcal como esto que les estoy describiendo ahora. Y creo que si los partidos no se modernizan, van a seguir perdiendo respaldo y van a seguir, ya después no van a hacer nada importante, o sea, no van a estar dentro de estos espacios. Entonces, yo creo que más allá de hacer una declarativa, de decirse feministas o autodenominarse feministas, existe una necesaria, debe existir una necesaria búsqueda de ver de qué manera se generan estructuras más abiertas, más democráticas, que no solamente incluyan a las mujeres, sino que también a otras diversidades dentro de este quehacer político. Para terminar con esto, justamente, yo te diría que en los partidos de centro izquierda se generaron como ciertas capas de personas, como unas élites, eh, además élites que se fueron enriqueciendo con el tema del Estado, a través de prácticas clientelares y de patronazgo, eh, y lo que hacen es también juntarse entre ellos y aislarse como de sus propios partidarios y no vivir y convivir con ellos en las mismas comunas o ir a los mismos restaurantes, etc. Y ese alejamiento también les va a permitir, o sea, les va a dejar un poco aislados y como te decía al principio y como les mostraba en la presentación, esta convención no solamente fue importante en términos de género y en términos de pueblos originarios e independientes, sino que también es una constitución, es una convención constitucional que lo que hace va a reflejar la diversidad social incluso de clase. Y eso va a ser muy interesante porque
va a haber un porcentaje importante de personas que no solamente provienen de colegios privados, como es usual en la mayoría de los órganos de representación, incluso órganos del Estado, sino más bien son personas que vienen de origen sociales muy diversos, y que están aquí en la convención para poder hacer este texto constitucional. Entonces, harto tenemos que decir también de las variables de la democracia y la participación. Bien, ahí en todo lo que venías mencionando me surgen varias preguntas que tengo de mi parte, digamos. Ahí hablabas de estas cuestiones declarativas de parte de los partidos, de llamarse a sí mismos feministas o tener ciertos órganos internos que son para tratar los temas que son referidos a la participación política de las mujeres y demás. ¿Cuál sería una estrategia desde tu punto de vista para por ahí pasar más allá de la simple acción declarativa de decir tenemos este tema dentro de toda nuestra agenda y hacer acciones efectivas que busquen impulsar la participación y la permanencia de las mujeres dentro de los partidos políticos y que no las terminen expulsando, digamos? Mm. Ah, eso no es mi responsabilidad pensarlo. Yo solo hago diagnóstico desde la academia. Pero por ahí lo que he llegado a concluir primero es desarmar esas estructuras, esos departamentos de la mujer. Yo creo que hay que desarmarlos y cambiar todos los órganos por paridad. Que haya mujeres en todos lados de la estructura, pero mujeres con poder. Una de las cuestiones más terribles de lo que ocurre en términos de distribución del poder, creo yo, al interior de los partidos, es precisamente las dinámicas de estos clubes de chicos viejos que se dan. Tienen un nombre que Steven Levinsky lo hizo basado incluso en las teorías. O sea, Argentina nos ha servido mucho para mirar a otras cosas, analizando el partido justicialista, en efecto lo que se llaman las instituciones informales. Entonces, en los Sí. procesos de nominación de candidaturas tú tienes una presencia muy fuerte de instituciones informales, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que hacer es detectar esas instituciones informales también y terminar con ellas, porque estos son mecanismos no democráticos que tienen y que actúan como, no sé cómo se dice en castellano, pero como gatekeepers, como Sí. guardias, que lo que hacen es precisamente como contener la participación de las mujeres. Eso es un primer, o sea, mientras más democrática es el proceso de nominación, por ejemplo, de candidaturas, mayores posibilidades tendríamos eh, de que esto se rompiera, estas lógicas se rompieran. Y que se trataran no solo a niveles como de la comisión política, que es usualmente lo que se hace, sino que en las asambleas territoriales de los partidos, donde también se propusieran las candidaturas y estas decisiones fueran respetadas a niveles centrales del partido. Hay un problema de democracia subnacional también ahí, que hay unos, como decía O'Donnell, como unas zonas marrones de la democracia, donde nosotros nos vemos mientras más aislados estando el centro, más marrón es eh, esta zona de la democracia. Entonces, ahí yo creo que es importante, por una parte, como darle una vuelta a los mecanismos estos de selección de candidaturas, pero también al quehacer de los partidos políticos. Yo no tengo tanta certeza, no he estudiado mucho el caso argentino, pero sí sé que en el caso chileno los partidos de la centroizquierda solamente se han dedicado a hacer dinámicas de competencia partidaria y no se han involucrado en el debate político interno y programático. Y eso yo creo que también ha mermado en la participación dentro de los propios partidos, en que a lo único que son invitadas las personas son a competir y a disputas de poder interna, pero sin reflexión política sobre el Estado, sobre el proyecto de país. Y eso ha dañado y terminó dañando profundamente también la política y personalizando, porque es todo, es un círculo, es el sistema electoral, es la constitución, es todo lo que va a generar precisamente esta personalización, pero también hay un tema de neoliberalismo que va a chocar con las prácticas partidarias también y con las discusiones ideológicas y se van a poner encima, y por eso el milagro chileno, eh, los economistas o la economía o la tecnocracia por sobre las decisiones partidarias. Y eso también, sobre todo los partidos de la centroizquierda, va a terminar dañando los procesos de selección de candidatura. Ahora, yo diría que en el caso de los partidos más independientes, o sea, perdón, de las candidaturas de independientes y de los partidos políticos nuevos, eh, hay una tendencia a democratizar un poco más los procesos de selección de candidaturas, pero eh,
esto no dura para siempre. Mientras más se institucionalizan los partidos, más excluyentes se ponen y empiezan a nacer más instituciones informales. Porque además somos América Latina, y la América Latina está llena de instituciones informales. Entonces, eso hay que ver de qué manera desde la legislación se van terminando y se van, no sé si penalizando, pero como formando una ley nueva de partidos, de tal manera que no sea una ley tan patriarcal o tan masculina en su visión, sino más bien, como diría Georgina Whelan, como introducimos unas instituciones ya con perspectiva de género, cómo reconstruimos instituciones con perspectiva de género. Ese yo creo que es el principal desafío, además de la Convención Constitucional. Ahí justamente vos hacías hincapié en una de las otras cosas que te quería preguntar, que es esto de los clubes de chicos, que es algo que también nos comentaba nuestra anterior disertante en el encuentro anterior, que es sobre esto, de que los varones hacen política en la cerveza, el whisky, en Argentina en el fútbol, después de salir del comité, ese tipo de cuestiones, y que claramente, yo nunca lo había pensado así, pero ese texto que vos mencionabas de Levinsky, de las instituciones informales, retrata plenamente eso y esa cuestión de que después ellos mismos en esa lógica eligen las candidaturas. Podríamos profundizar un poco en eso porque la verdad que está muy interesante la reflexión. Sí, lo que pasa es que en el caso, por ejemplo, del Partido Socialista, que es lo que yo más he estudiado, eh, las dinámicas de selección de candidaturas no son, por ejemplo, una cosa que acuñaba Kenneth Bunker, que está totalmente equivocado, que él ha estudiado el caso de Chile, pero él no conoce los partidos chilenos, que tiene que ver con el partido transversal, que él decía. Yo creo que eso no es así. Y en la mayoría de los partidos políticos, no solo de la centroizquierda, sino que también de la centroderecha, se generaron lo que se llamaban los grupos negociadores. Y los grupos negociadores son grupos de hombres que van a representar a la mayoría de las tendencias políticas dentro de los partidos. Y si una mujer llega a entrar a ese grupo negociador, tiene que tener la venia del lote o la venia de su sector para poder entrar y del líder del sector. Si tú no tienes eso, no eres nadie. O sea, no estás bendecida para entrar, ¿ya? Pero estas reuniones se hacen a unos horarios muy tarde. Si tú tienes hijos o tienes familia o deberes del cuidado, eso es imposible. Y además están todos borrachines y ahí como... Entonces también está como medio prohibido para que nosotras logremos entrar. Además el lenguaje que utilizan es un lenguaje lo más vulgar que hay, unas ordinarieces que se dicen los hombres, pero ¿cómo se tratan los hombres? Entonces, cuando hay una mujer ahí es un bicho raro que está en estos espacios. Entonces, además de eso, tú tienes que cumplir con las características que ellos quieren que tú tengas. No, independiente de que tú seas una persona inteligente, pero si tú haces mucho ruido, te van a sacar. Ese es el tema. Pero además hay otra cosa que aquí yo lo entremezclo con las teorías de Angelo Panebianco. Que Angelo Panebianco va a hablar de las zonas de incertidumbre, ¿ya? Él habla de unas 5 zonas de incertidumbre, es un texto súper clásico, y que los partidos son claves o sea, quien tiene el poder del partido está en una zona de incertidumbre. Entonces uno analiza, por ejemplo, en el caso de Chile, una zona de incertidumbre, y esto también lo plantea Panebianco, dice, son quien lleva las relaciones políticas con el exterior, y en este caso en Chile serían los secretarios generales, que son los que negocian las listas parlamentarias, o las listas a diputados, o sea, perdón, a concejales, alcaldes, etcétera, ¿ya? Estas personas en general, si uno analiza los datos en Chile, son prácticamente puros hombres, los analistas y todo eso. Entonces, ellos llevan y además llevan las comunicaciones internas del pueblo. En un segundo orden están todo lo que tiene que ver con los manejos de recursos económicos que también están en manos de hombres, dentro de los propios partidos. En un tercer orden están como la interpretación de la norma, o sea, como el experto electoral, que muchas veces el experto electoral tampoco es tan experto, pero ellos siempre blufean que son muy expertos o que saben mucho de estos temas y a veces no tienen ni idea de cómo son. Pero siempre hay hombres ahí interpretando normas, ¿ya? Incluso los partidos nuevos, ¿eh? Eso yo también no he tenido tiempo de hacer análisis cualitativo porque ahora estoy súper complicada con otro tema, pero en algún momento me voy a meter a hacer análisis cualitativo ahí porque creo que también se van replicando algunas de estas mañitas.
de estas cosas que retrata Steven Levitsky. Y por otro lado están como el que tiene como las relaciones internas también, las comunicaciones internas del partido. Entonces, tienes toda esta gente, que en general son cargos monopolizados por hombres. Este análisis de género no lo hace obviamente Angelo Panebianco, sino que lo he ido haciendo yo con el tiempo, como de ir mirando la zona de incertidumbre dentro de los partidos, y salvo cuando a las mujeres las meten en este cargo como vicepresidenta de la mujer, como para adornar la mesa, para que no se vea tan tosco. El problema es que a las mujeres no van a participar en ninguna decisión. En el caso, por ejemplo, del Partido Socialista, el año 2017 o 2018 se declara feminista en su congreso ideológico, tiene un congreso ideológico, se cambia, eso se introduce dentro de los estatutos, pero eso no se expresa en una práctica feminista, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que además las mujeres ahí hay una evidente como división sexual del trabajo político. Y eso va a ocurrir, esa división sexual del trabajo político va a ocurrir también en las tareas que les van a ser asignadas a las mujeres para poder hacer o ejercer la política dentro de los partidos. Entonces los hombres van a estar como preocupados de las grandes ideas y las grandes estrategias políticas, las maquinarias, versus las mujeres que vamos a estar preocupadas de arreglar las sedes, comprar las galletitas, etcétera, etcétera, porque para eso nomás nosotras tenemos cabeza, porque toda la estrategia, todo el poder, el desperto y todas estas zonas de incertidumbre, Angelo Panebianco, las tiene ellos. ¿Ya? Entonces, y van a irse reforzando de esa manera. Todo el acuerdo finalmente, por ejemplo, hay unas cuestiones muy interesantes, porque todo lo que tenía que ver en algún momento en todos estos gobiernos, como de la ex concertación o la concertación incluso, se hacían también entre el club de los parlamentarios. Entonces entraban los parlamentarios y algunas parlamentarias que tienen un poco más de poder, pero son muy pocas, y ellos decidían las autoridades, por ejemplo, regionales, porque en Chile hasta este año nosotros no escogíamos el gobernador de la región o la provincia, sino que era designado por el Poder Ejecutivo y él también tenía que llegar con un equipo de gente que además era designada por los partidos. Entonces se juntaban con los parlamentarios a decidir quién iba a qué cargo, y eso también estaba totalmente vetado para el resto. Entonces, y hay otras cosas también, como lo que te decía, como las tareas y como esta división sexual del trabajo político, hay unas tareas también que son de los hombres, que son como aquellos operadores políticos barriales, más que se van a asegurar, por ejemplo, de tenerte el número de votos que tú necesitas para la elección. Y eso tiene que ver con otras instituciones informales que también ha hablado Levinsky, de cómo se intercambian esto, como hay ciertos patronazgos, clientelismo, y también militantes fichas, que se recurre a ellos para poder construir mayorías dentro de los partidos. Y eso es súper complejo. De hecho, hay un caso muy que se está ahora discutiendo, que es de una alta complejidad, que es un alcalde de la zona sur de Santiago, de una comuna muy pobre, que además hay mucho narcotráfico ahí adentro. Él era socialista, y esta persona tenía el padrón más grande de Chile, de todo el partido. Tenía algo así como, no sé, 4.000 militantes, 5.000 militantes. Imagínate una elección interna donde votan, no sé, 25.000, claro, lo que pesa esa comuna. O sea, es impresionante. Entonces todas las elecciones que tú querías ganar tenías que hacer la alianza con él. El tema es que para movilizar los votos, los dueños de los votos también son otros operadores que están más abajo de él, y que obviamente son los que te mueven y te aceitan la maquinaria para que ese día de la elección puedas movilizar 4.000 o 3.000 votos directamente a la elección. Entonces ahí se van entremezclando varios niveles. Yo, también en el análisis subnacional que hacía referencia a O'Donnell, que es en efecto este desequilibrio subnacional entre las decisiones del centro y las decisiones de abajo. Y por último, el aspecto también o sea, son dos aspectos que me faltan. Uno tiene que ver con la despolitización, que los temas importantes tampoco son para que las mujeres los traten. Si las mujeres, por ejemplo, querían hacer un cuestionamiento a alguna de las políticas económicas, no tenían espacio porque estaban autorizadas para hablar de violencia de género, sobre el aborto, no tienen autorización para introducirse en temas como lo que estoy hablando ahora, de las reformas político-institucionales y sistemas electorales. Las mujeres no pueden hablar de eso porque no saben, porque no son las expertas, entonces solamente están autorizadas para esos temas también, y eso también se va a reflejar
hay un texto súper bueno de la Nelly Argenti también que hizo, sobre como la distribución también dentro de las bancadas del Congreso y cuáles serían como los temas de interés de las mujeres diputadas. Bueno, se daba una lógica que las mujeres diputadas iban a la Comisión de Mujeres, a la Comisión de Infancia, a la Comisión de... Todas las comisiones como sociales eran de las Sí. mujeres versus, no sé, la Comisión de Hacienda, la Comisión de Defensa, que están llenas de hombres. Entonces, tienes ahí esta otra división que también se traspasa desde los partidos. Y por último, tiene que ver con el recambio de élites. Yo creo que en el caso de los partidos más tradicionales, no se hizo un recambio de élites adecuado, hubo un pleno desinterés, y yo creo que esto como de que tengamos un candidato como Gabriel Boric ahora que tiene 35 años, es como el quiebre finalmente generacional de una generación que impidió el avance de jóvenes para las dirigencias políticas centrales y también para disputar la política en los territorios. Entonces ahora vemos una política como más envejecida versus una más nueva por términos de etarios, pero también porque estos jóvenes fueron como aplastados y expulsados también con estas mismas dinámicas que fueron expulsadas en algún momento las mujeres también o silenciadas dentro de los partidos. Ahí te hago una última y te dejo porque ya estamos sobre la hora. En algún momento también nos habías mencionado que esta nueva composición que se da después de estas elecciones que vos has venido analizando, también reflejaba una diversidad social de las diferentes capas de la sociedad en cuanto a, más que nada, cuestiones económicas, me imagino. Y también étnicas en cuanto a la incorporación de los pueblos originarios. Indagar un poco sobre eso, porque en algunos de los encuentros anteriores, una de nuestras disertantes nos decía esto también, de que las mujeres, además de todas las barreras que tenemos que romper para poder ingresar a un cargo político o a un lugar expectable en una lista, por ejemplo, tenemos esta barrera de que también no nos asignan recursos o somos dependientes de la cuestión social, o que las que llegan son generalmente mujeres de una cierta élite que tienen capacidad de acceso a la educación universitaria y otro tipo de privilegios. Entonces me gustaría por ahí que conversemos un poco sobre eso, ya como última pregunta para cerrar. Sí, yo te diría que en el caso de la sociedad chilena es muy estratificada. Es una sociedad muy estratificada, muy desigual, muy clasista y muy racista. Bueno, además me acordé justamente de eso, que los argentinos venimos del barco, porque en realidad para Alberto nosotros venimos, no sé, de la cordillera, así que somos unos monos. Entonces es como eso, y es bien, bien divertido, o sea, ocupo la metáfora de Alberto Fernández para poder explicarte eh, lo terrible que se sintieron ciertos sectores sociales al ver que una mapuche terrorista, por supuesto, yo te explicaba ya todos los pergaminos que tiene Elisa Loncón, Sí. haya sido nombrada presidenta de la Convención Constitucional. O sea, eso es como que ellos no lo pueden creer. O sea, es como que algo que venía por gracia, eh, que sería como esto del acceso a la riqueza y al poder, que se supone que es como por añadidura, se les escapa. Pero lo interesante acá es que, por ejemplo, todos los órganos como el Congreso, el Senado, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, además de tener una fuerte composición masculina, tienen una fuerte composición de élites económicas ahí. ¿Ya? La gran mayoría estudió en colegios particulares pagados, viven en barrios medianamente acomodados, sus hijos van a los mismos colegios de los otros, aunque sean de izquierda o sean de derecha, da lo mismo, van todos al mismo colegio, se tratan de tíos entre las relaciones sociales y son todos así. Ahora no. De hecho, las personas que entraron pueden ser profesionales, porque varios de nosotros tenemos un origen humilde, provenimos de la clase trabajadora. Yo misma, mis padres no son profesionales, pero yo logré acceder a educación. eh, este, mm, pero estas personas vienen, hay un sector importante que viene de colegios públicos. Se hizo un análisis ahí, por ahí lo tengo guardado, se hizo un análisis, hay un importante porcentaje de personas que vienen de colegios públicos, otros que vienen incluso de estos particulares subvencionados, que en algún momento hubo una mezcla como entre público y privado, Uh -huh. que tampoco eran un colegio donde iba la gente rica. Eh,
y otros que vienen de colegios privados. Entonces, cuando tú analizas eso, porque es un determinante social muy fuerte, un determinante de clase muy fuerte, el colegio en el que tú provienes. Chile es tan clasista que te preguntan siempre el colegio donde estudiaste, la secundaria. Entonces, claro, y ahora sí cuando te dicen, no, estudiar en un colegio con número, un liceo público de no sé dónde, es como, bueno, la gran mayoría de esas personas son de esos colegios. Hay gente de élite, por supuesto, pero hay otros que no. Y eso es lo divertido de esto. O sea, es como que por añadidura y el sector de la derecha que está pero enfurecido, están haciendo escándalos día por medio desde que se logró reanudar, decirles que el gobierno de Piñera ha hecho todo lo posible para que esto no funcione. eh, y aún así ha logrado funcionar a pesar del gobierno. O sea, de hecho, no había ni siquiera papel higiénico en los baños en el edificio donde están sesionando. No había normas de Ajá. COVID para que las personas sesionaran. O sea, es una cosa horrorosa, la mala gestión del gobierno. Pero aún así, creo que esta diversidad que tiene este órgano constituyente va a permitir, yo tengo mucha fe en el proceso, generar una carta fundamental tanto mejor que la que teníamos antes, y yo creo que además legítima, y por sobre todo que reconozca la diversidad de Chile. Bien. Bueno, Javiera, ha sido un gusto conversar con vos. La verdad que ver todos estos procesos a la luz de un montón de cuestiones teóricas y que se estudian por ahí en la academia y que muchas veces nos cuesta trasladar al plano de la realidad, si se quiere, es muy interesante y siempre lo digo, cada vez vamos aprendiendo mucho más de cómo se dan estos procesos, cómo tiene que ver todo una cosa con la otra también. Y bueno, espero que también a las personas que han estado hoy conectadas les haya gustado, les haya servido. Hoy hemos sido menos, espero que lo puedan ver después en la grabación que queda colgada en internet. Así que les deseo un excelente fin de semana a todos. Muchísimas gracias, Javiera, por tu tiempo, por enseñarnos, por permitirnos aprender de un poquito de todo lo que sabes. Espero que nos volvamos a encontrar en alguno de estos encuentros o en alguna de las otras iniciativas que hagamos desde el Observatorio de Mujeres y Política de Transparencia Electoral. Los espero a todos en la próxima, que va a ser, sí, el viernes en el horario de siempre. Así que muchísimas gracias a todas y todos por estar y a Javier especialmente por ser nuestra disertante del día de hoy. Buenas tardes. Gracias, que estén bien.